Sí. Entonces, esta semana trabajaremos la primera condición de equilibrio, problematización. ¿De qué manera todas las estructuras logran permanecer en la misma posición? ¿De qué manera se logra, cierto, que estos sistemas, estas estructuras se mantengan, ¿verdad?, sin movimiento? Saberes previos. ¿Cómo se entiende gráficamente un vector resultante cero? ¿Qué significa que un sistema esté en equilibrio? ¿Cómo un disco de air hockey puede recorrer grandes distancias sin necesidad de usar mucha fuerza? Logro de la sesión. Al finalizar la sesión, el estudiante reconoce las fuerzas que actúan en un sistema graficando su diagrama de cuerpo libre y aplica las leyes de Newton a sistemas en equilibrio, pudiendo usar el teorema de Lane. Bien, entonces, concepto de fuerza. Una fuerza es cualquier interacción que, sin oposición, cambiará el movimiento de un objeto. Una fuerza puede hacer que un objeto con masa cambie su velocidad, lo que incluye comenzar a moverse desde un estado de reposo, es decir, a acelerar. La fuerza también puede describir intuitivamente como un empujón o un tirón, ¿ya? Entonces, nosotros al hablar, ¿cierto? Al considerar el concepto de fuerza, podemos nosotros imaginarnos que es un empujón o un tirón. Entonces, si este sistema, por ejemplo, si se estuviera moviendo, tuviera cierta velocidad, entonces, y nosotros queremos, ¿verdad?, que este sistema se detenga, tendríamos nosotros que aplicarle una fuerza, ¿no? Un empujón, bien, en sentido contrario al movimiento, en ese caso. Ahora, si nuestro sistema se está de repente quieto, ¿verdad?, en reposo, y nosotros queremos que permanezca en ese estado, entonces tiene que haber fuerzas, ¿no?, que estén, ¿verdad?, generando ese estado. Fuerzas que estén actuando sobre ese sistema, que esté generando ese estado, ¿no? Si nuestro sistema está en reposo, ¿cierto? Y nosotros queremos, ¿verdad?, que salga de ese estado, queremos que se mueva, entonces nosotros tendríamos que aplicar un empujón, es decir, una fuerza. Bien. Tipos de fuerza. Se puede clasificar la fuerza como fuerzas de contacto, involucra contacto directo de los objetos; fuerzas de campo, no involucra contacto directo de los objetos. Sin embargo, a nivel atómico, se puede comprobar que toda fuerza de contacto es en realidad una consecuencia de fuerzas de campo. Primera ley de Newton. Si un objeto no interactúa con otros objetos, es posible determinar un marco de referencia en el cual el objeto tiene aceleración cero. Es decir, entonces nuestro objeto no se mueve, ¿verdad? No se mueve, o sencillamente nuestro objeto seguro se encuentra avanzando o moviéndose a una velocidad constante. Entonces aquí hay dos cosas, ¿bien? O nuestro objeto está en reposo, o nuestro objeto sencillamente se desplaza a una velocidad que es constante. ¿De acuerdo? Vamos a borrar y continuamos. Tercera ley de Newton. Entonces, ¿qué nos dice esta tercera ley de Newton? Si dos objetos interactúan, la fuerza del objeto 1 sobre el objeto 2, ¿ya? Entonces imagínense dos objetos cualesquiera, ¿no? La fuerza del objeto 1 sobre el objeto 2, si están interactuando, tiene una magnitud igual y dirección contraria a la fuerza del objeto 2 sobre el objeto 1. Bien, entonces nosotros podemos mirar aquí en el gráfico, en esta fotografía, o seguro imaginarnos, ¿verdad?, dos esferas que interaccionan, ¿cierto? Una esfera que interacciona sobre otra, donde una fuerza estaría actuando sobre un objeto y la otra fuerza, ¿cierto?, estaría actuando sobre el otro objeto. Es decir, tiene que haber un par de acción y reacción, siempre, cada vez que hay objetos que entran en contacto.
¿de acuerdo? Entonces ustedes probablemente estén sentados, ¿cierto? O de repente de pie sobre la superficie terrestre. Entonces interactúan directamente, ¿verdad? La superficie de sus zapatos con la superficie de la Tierra. Entonces, allí habría una acción y una reacción, ¿de acuerdo? Tener en cuenta lo que nos dicen. Tienen iguales magnitudes, pero actúan en cuerpos diferentes, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a continuar. Si nosotros continuamos, vamos a borrar los dibujos, seguimos. Entonces, diagrama de cuerpo libre. Ten en cuenta que el diagrama de cuerpo libre será necesario e importante, ¿de acuerdo? Que nosotros podamos hacerlo. Entonces, podemos observar la gráfica y podemos imaginarnos también que tenemos nosotros un monitor, ¿cierto? De computadora sobre una mesa. Entonces, si nosotros pretendemos dibujar o realizar el diagrama de cuerpo libre, entonces vemos que el monitor está sobre la mesa. ¿Qué es lo que sucederá? Va a suceder, pues, ¿no? Que este monitor tiene un peso ya, ¿de acuerdo? Este peso, ¿verdad? También denominado fuerza gravitatoria, nosotros lo dibujaremos a través de un vector, una flecha vertical hacia abajo, ¿de acuerdo? Y bueno, a su vez también, ¿verdad? La Tierra se ve atraída por este monitor. Y pues dibujaremos un vector desde la Tierra, ¿no? Tener en cuenta, ¿verdad? Que a nosotros nos interesa el monitor. Por lo tanto, nos quedamos nada más con la fuerza vertical hacia abajo que dibujamos inicialmente. A su vez, también el monitor interacciona con la superficie, ¿verdad? De la mesa. ¿Eso qué quiere decir? Querrá decir que aquí hay una fuerza de acción, ¿de acuerdo? También denominada fuerza normal, simbolizada con una letra N mayúscula, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hay un par de acción y reacción. Recuerda, donde hay interacción, entonces habrá siempre dos fuerzas. Una fuerza que actúa sobre el objeto y otra fuerza, ¿verdad?, que actúa sobre la superficie, en este caso de la mesa. Tener en cuenta también si es importante que analices solamente el monitor, entonces tú tienes que aislar ese monitor. Vas a aislarlo considerando las fuerzas que actúan sobre él. Con esto ya estaría, ¿no?, hecho el diagrama de cuerpo libre del monitor. Para el diagrama de cuerpo libre del monitor en la figura se muestran el peso, o también denominada fuerza de gravedad, y la reacción de la mesa ante dicha fuerza. Bien, vamos a continuar. Entonces, podemos imaginarnos, ¿cierto?, la Luna y la Tierra, donde allí estarían actuando fuerzas de acción y reacción. Bien, ojo, tener en cuenta que tienen la misma magnitud. Estas fuerzas de acción-reacción actúan sobre cuerpos distintos, ¿de acuerdo? Y tienen sentido contrario en la misma línea de acción. ¿Ya? Muy bien, entonces también podemos nosotros imaginarnos y podemos observar aquí en la gráfica, ¿verdad? Que si nosotros tenemos, ¿verdad?, un carrito, ¿verdad?, un carro que queremos o estamos nosotros jalando, tendríamos nosotros que dibujar, ¿verdad?, una fuerza, ¿verdad?, que ayude a jalar a este carrito, ¿ya? Dependiendo en qué dirección se encuentre, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que dibujar una fuerza, aquí está la fuerza, ¿de acuerdo? Tenemos que dibujar donde hay interacción fuerzas normales, siempre perpendiculares a la superficie. Y por supuesto la fuerza peso, ¿no? Siempre vertical hacia abajo vamos a dibujarlo. Siempre paralela a la aceleración de la gravedad, ¿ya? Bien, entonces, y si la superficie es rugosa, tendríamos que dibujar una fuerza de fricción. Tener en cuenta que esta fuerza de fricción, ¿no?, va a ser o va a tener un sentido, ¿verdad?, aquí de derecha a izquierda. Bien, entonces vamos a continuar.
Equilibrio de una partícula. Si la aceleración de un objeto representado como partícula es cero, se considera con el modelo de partícula en equilibrio. Para dicho modelo, la fuerza neta debe ser cero. Bien, entonces, tener en cuenta que nos están indicando, ¿verdad? Para esta primera parte, nos están indicando que si es que nosotros tenemos un cuerpo, ¿verdad? En este caso es un cuerpo que tiene ciertas dimensiones, ¿verdad? Tiene ciertas dimensiones. Nosotros lo consideremos como si fuera una partícula puntual, es decir, un punto nada más, ¿de acuerdo? Bien, entonces, observamos nosotros que ese punto, ¿verdad? Se encuentra en equilibrio, es decir, se está cumpliendo la primera ley de Newton. Si se cumple la primera ley de Newton, ¿cierto? Es bajo estas condiciones, que la sumatoria de las fuerzas, ¿verdad? Paralelas a un eje X debe ser igual a cero y que la sumatoria de fuerzas paralelas a un eje Y debe ser igual a cero. Borramos entonces, continuamos. Problema de aplicación número 1. Un semáforo que pesa 122 newtons cuelga de un cable unido a otros dos cables sostenidos a un soporte como en la figura. ¿De acuerdo? Entonces tenemos dos cables, ¿verdad? Que están atados a cierta distancia del techo, separados a cierta distancia estos cables, ¿verdad? Del techo, y a su vez se unen por la parte final del cable sosteniendo un semáforo. Bien, los cables superiores forman ángulos de 37 y 53 con la horizontal. Estos cables superiores no son tan fuertes como un cable vertical y se romperán si la tensión en ellos superan los 100 newtons. El semáforo permanecerá colgado en esta situación o alguno de los cables se romperá. Bien, entonces nosotros tenemos el semáforo, ¿verdad? Podemos ver un semáforo. Este semáforo, si se encuentra en esa misma posición, es decir, si se encuentra en equilibrio, es porque está actuando su peso y hay una fuerza contraria, ¿cierto? En este caso, producida, jalando, ¿no? Que realmente sale de la cuerda, ¿verdad? Lo produce la cuerda, denominada tensión. Entonces, estas dos fuerzas tendríamos nosotros que dibujar sobre el semáforo. Ahora, hay un punto donde se intersectan las cuerdas, ¿verdad? Sobre ese punto nosotros también podemos dibujar fuerzas. Estas fuerzas que se producen en las cuerdas se denominan fuerzas de tensión, ¿de acuerdo? Y lo vamos a dibujar saliendo de ese punto de intersección a lo largo de cada cuerda, ¿bien? Entonces, de esa manera estaría realizado el diagrama de cuerpo libre. Muy bien. Para poder nosotros trabajar aquí y poder calcular esas tensiones que se nos están pidiendo, podemos nosotros descomponer esas fuerzas de tensión. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a utilizar nosotros ya las componentes del vector tensión 1, 2 y 3 paralelas al eje X. Entonces, la componente de la tensión T1 tendríamos menos T1 coseno de 37 grados. Bien, 37 grados porque es el ángulo que el vector tensión T1, ¿no?, hace con respecto a la horizontal. Entonces, la componente de la tensión 2, ¿no?, la componente en X, será T sub 2 por el coseno de 53. Bien, 53 porque es el ángulo, ¿verdad?, que la tensión tiene con respecto al eje X. Y bueno, debido a que la tensión T3 corresponde a una cuerda totalmente vertical, no tendrá componente en X, ¿verdad? Componente Y. Entonces, para la componente Y, vamos a la tensión T1. Ya sabíamos que hace un ángulo de 37 grados con la horizontal. Y nosotros queremos las componentes ahora en Y, componentes verticales. Será entonces T1 seno de 37 grados
¿cierto? Y para la componente, ¿cierto? De las cuerdas, la otra cuerda, tenemos la tensión T2, su componente vertical será T2 seno de 53 grados. Bien, y para la tensión T3, ¿verdad? Será exactamente, ¿verdad? Tener la misma magnitud del peso. Entonces vamos a colocarlo como menos 122 newtons. Bien, ahora, cuando nosotros tengamos ya todo ello, lo que podemos hacer es aplicar las condiciones de equilibrio. Podemos aplicar la primera condición de equilibrio, ¿cierto? Y decir en el eje X y decir sumatoria de fuerzas paralelas al eje X igual a 0. Bien, sumamos todas esas componentes que hemos obtenido. Podemos aplicar primera condición de equilibrio también en el eje Y, y entonces sumaríamos todas esas componentes en el eje Y, lo igualaríamos a 0. Entonces lo que nosotros estamos obteniendo aquí es un sistema de ecuaciones. Entonces, donde los valores, ¿verdad?, de las tensiones que nos están pidiendo son 73.4 y 97.4 newtons. Entonces, por lo tanto, ninguna cuerda se romperá. Bien, vamos a ver. Teorema de Lamy. Establece que si hay fuerzas que actúan en un punto en equilibrio, cada fuerza será proporcional al seno del ángulo entre las otras dos fuerzas. Suponga que las tres fuerzas P, Q y R actúan en un punto O y están en equilibrio como se muestra en la figura. Entonces, alfa, ya, entonces imagínense un punto, y sobre ese punto, como estamos viendo en el gráfico, están actuando tres fuerzas, ¿no? Tres fuerzas concurrentes y tres fuerzas que salen, y cada una de estas fuerzas hace un cierto ángulo respecto a la otra fuerza, ¿ya? Entonces, alfa será el ángulo entre el vector Q y el vector P, beta será el ángulo entre el vector R y el vector Q, y gamma será el ángulo entre el vector R y el vector P. Bien, entonces, la relación, ¿verdad?, que nosotros debemos tener en cuenta es la siguiente. Q sobre el seno de gamma será igual a P sobre el seno de beta y a su vez será igual a R sobre el seno de A. Podemos ver aquí también, ¿cierto? O un tercer ejemplo, se atan dos cables en C, ¿ya? C es un punto de concurrencia de las cuerdas. Sobre este cable C, nosotros tenemos una cuerda vertical y dos cuerdas inclinadas. Y se les aplica una carga de 200 kilogramos. Si se sabe que alfa es 20 grados, ¿ya?, determine las tensiones en los cables AC y BC. Muy bien, entonces dibujamos fuerzas de tensión saliendo de ese punto C y encontramos los ángulos entre los vectores. Si es así, tendríamos, ¿verdad?, listo para poder aplicar la relación de Lamy. Tenemos la tensión CB sobre el seno de 130 grados será igual a la tensión CA sobre el seno de 110 grados y será igual al peso sobre el seno de 120 grados. Bien. Bien, aquí tendríamos un siguiente ejemplo. Entonces, aquí se está pidiendo que determines las magnitudes de las fuerzas desconocidas que hacen de que el sistema, ¿verdad?, se encuentre en equilibrio. Entonces, una indicación. Entonces, aquí observar, ¿cierto? Siempre hay que observar cuáles serían esas fuerzas paralelas para nosotros poder aplicarlas, ¿cierto? Sumarlas o de repente restarlas y de esas dos obtener una sola componente. Y luego proceder, ¿verdad?, a descomponer tanto en el eje X como en el eje Y. Bien, ejemplo, el sistema mostrado está en equilibrio. Entonces, determine la tensión en el cable AD y el peso del paquete. Bien, entonces, la tensión en el cable más largo es de
377.25 libras. Entonces podemos observar en el gráfico, tendríamos, ¿no? Entonces hay un paquete, ¿no?, que está sujeto a una cuerda vertical, ¿ya? Entonces, de un punto A sale una cuerda horizontal y se encuentra anclada a un punto D, y también sale otra cuerda que está formando cierto ángulo con la horizontal. Este ángulo que forma es de 23.43. Entonces, si queremos determinar entonces la tensión del cable AD, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros lo que debemos hacer es un diagrama de cuerpo libre. Entonces, hacemos un diagrama de cuerpo libre, tendríamos acá las fuerzas de tensiones siempre saliendo, ¿verdad?, de las cuerdas, siempre saliendo las cuerdas. Entonces, la tensión, debido a que nosotros tenemos la magnitud y tenemos un ángulo, ¿verdad? Tenemos ahí un ángulo, podemos trabajarlo de manera que sepamos cuáles son sus componentes, y eso lo hacemos descomponiendo. La componente, ¿de acuerdo? La componente paralela al eje X será menos 346.14i. La componente paralela al eje Z será de 150K libras. ¿Bien? Entonces, la tensión en el cable AD, notar que la tensión en el cable AD es paralelo al eje X, por lo tanto tendríamos TADI. TAD, recuerda que es una incógnita que nosotros no conocemos, ¿de acuerdo? No conocemos esa incógnita. Bien, en el cable AE, ¿cierto? También tenemos aquí que la tensión será, o el vector tensión será menos TAEK, debido a que es paralelo al eje Z, ¿verdad? Entonces, ¿qué nosotros tenemos por aquí? Podemos aplicar nosotros las condiciones de equilibrio. Y si tenemos las condiciones de equilibrio, tendríamos sumatoria de todas las fuerzas paralelas al eje X igual a 0, ¿bien? Entonces decimos menos 346.15 más la tensión AD igual a 0, entonces estaríamos teniendo nuestra tensión en el cable AD. Bien. Luego también la sumatoria de fuerzas paralelas al eje Z igual a 0, entonces estaríamos teniendo, ¿verdad?, 150 menos tensión en el cable AE igual a 0. Y aquí nos estaría saliendo la tensión en el cable AE, que sería 150 libras. Notar que esa tensión, ¿verdad?, en el cable AE, ¿verdad?, es generada por el peso, y como está en equilibrio, pues tendríamos nosotros el peso del paquete. Referencias bibliográficas. Es bueno que siempre ustedes tengan, de acuerdo, las referencias bibliográficas necesarias, o siempre un libro a la mano para consultas. Bien, eso sería. Entonces nos vemos en un siguiente video, jóvenes.